Bueno, vamos a esperar a que se hagan 8:30, digo 6:30 y comenzamos la clase. Como les anticipé por el chat, alguien confirme si me están escuchando bien. Sí, sí, se escucha. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, como les anticipé en el chat, hoy les voy a hablar de imputación de pago y de pago por consignación. Y como les pongo también ahí en el chat, ahí les paso un mail por si tienen consultas para hacerme, después cuando se ponen a estudiar, les aparece alguna duda de los temas que hablamos, o de cualquier otra clase, de cualquier tema de la materia, me mandan un mail y yo lo más rápido que puedo les contesto por esa vía. Bueno, entonces, cuando hablamos de imputación de pagos, es un tema que lo tenemos tratado entre los artículos 900 y 903, nos estamos refiriendo a aquella situación en que existen entre un mismo acreedor y un mismo deudor varias deudas de la misma naturaleza. Entonces, ustedes cuando vean la palabra imputación de pago, primero tienen que analizar si están dadas estas circunstancias, que haya entre las mismas personas que cumplan en los mismos roles, un acreedor y otro deudor, varias deudas de la misma naturaleza. Lo más común es que sean deudas de pagar sumas de dinero. ¿Bien? Y a su vez, la otra circunstancia que se tiene que dar para que aparezca un problema de imputación de pago es que lo que paga el deudor no alcance para cubrirlas a todas. ¿Bien? Entonces, tenemos unas circunstancias entre un mismo acreedor y un mismo deudor, hay varias deudas, y lo que paga el deudor no alcanza para cubrir todas las deudas que existen entre ellos. Un caso, por ejemplo, podría ser de las obligaciones múltiples que surgen a partir de un contrato. Imaginemos un contrato de locación en el cual el locatario tiene que pagar todos los meses el alquiler. Pero a su vez, además de pagar el alquiler mensual, tiene que pagar los servicios, supongamos la luz, el gas, el teléfono, las expensas, los impuestos que pueden estar a su cargo. Por otro lado, está previsto en el mismo contrato que si se atrasa en el pago de alguna de estas sumas, van a correr intereses moratorios o punitorios. Y también puede ser que estén a su cargo el pago de gastos de mantenimientos o mejoras que necesite el inmueble. Entonces ahí tenemos que entre una persona que sería el locador y la otra que sería el locatario, hay un contrato que genera una cantidad de obligaciones a cargo de uno de ellos, las analizamos solamente desde el punto de vista de uno de ellos, no las obligaciones correlativas que nacen de este contrato. Y entonces vamos a ver que el inquilino, en este caso el locatario, a fin de mes, tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar los servicios, tiene que pagar los intereses si se atrasó, etcétera, etcétera. O sea que tiene una cantidad de deudas de la misma naturaleza con la misma persona, y el problema, por supuesto, de imputación se presenta si el día que va a pagar, el dinero que lleva no alcanza para cubrir la totalidad de los créditos. ¿Bien? Entonces, cuando el dinero, lo que paga el deudor, no alcanza a cubrir la cantidad de los créditos, aparecen tres mecanismos para imputar esos pagos. La ley le otorga, en primer lugar, la facultad de imputar al deudor. O sea, el que dice de qué manera van a ser adjudicados, digamos, a qué conceptos van a ser adjudicados las sumas de dinero que paga, es el deudor. Es el que hace la primera imputación. Si el deudor no lo hace en el momento que paga, o sea, la oportunidad que tiene para hacerlo es en el momento en que hace efectivo el pago, cuando le entrega el dinero al acreedor, al locador en este caso, cuando le entrega el dinero, le dice, mira, esta plata, con esto te estoy pagando el alquiler del mes de julio y el de junio, y el de agosto, perdón, te estoy pagando los intereses del mes de julio, te estoy pagando las expensas que debía. Él tiene que decir a qué
créditos está imputando dicha suma. Si el deudor no lo hace, en ese momento... Perdón, ¿hay alguna pregunta? No. Si el deudor no lo hace en ese momento, el derecho pasa al acreedor. O sea, si el deudor va y le lleva la suma al acreedor y no dice nada y el acreedor la recibe, él es el que procede a la imputación. Y si ninguno de los dos hace la imputación, imputa la ley. O sea que tenemos tres sistemas. O imputa al deudor, o imputa al acreedor, o en definitiva es la ley la que dispone de qué manera se va a distribuir ese dinero. Por supuesto, desde el punto de vista práctico, en los hechos, la imputación se hace en el recibo. Ustedes saben que cuando alguien paga, el acreedor está obligado a entregar un recibo. Y dentro de ese recibo, en cualquier recibo normal, ustedes van a ver que hay una parte en la cual se pone el lugar y la fecha, en otra parte el importe, recibí de fulano de tal peso, y después viene una parte que dice en concepto de, y ahí en el concepto es donde se hace la imputación. Entonces. Profe, perdón, disculpe, no entendí cómo se pasa de la imputación del deudor a la del acreedor. Automáticamente, o sea, si el deudor no imputa, si él no usa la facultad de imputar, en el momento en que recibe el pago, el acreedor hace la imputación a él. ¿Bien? Entonces, genial, gracias. Al deudor y le dice, toma, acá está esta plata, imputala a tal cosa. No, se la da y no dice nada. Entonces el deudor agarra y dice, bueno, yo este dinero te lo voy a imputar a esta otra. Si no dice nada, ninguno de los dos imputación, imputa la ley. Pero tenemos tres secuencias. O lo hace el deudor, si no lo hace el deudor, lo hace el acreedor, y si no lo hace el acreedor, lo hace la ley. ¿Bien? Entonces, el primero que imputa es el deudor, que es el que tiene la facultad original. Tiene limitaciones. Por ejemplo, no puede imputar el pago a deudas que no estén vencidas, si hay deudas vencidas, y tampoco puede imputar el pago a deudas ilíquidas si hay deudas líquidas. Porque supongamos en el ejemplo del contrato de locación, vamos a suponer que dentro de los rubros que tiene que pagar está una puerta que rompió. Entonces, pero esa puerta primero tiene que llamarse un carpintero que la arregle y venga el presupuesto, o sea, sabemos que tiene una deuda, pero todavía no está, digamos, mensurada en cuanto a su monto. Entonces, esa es una deuda que es exigible, pero no es líquida, porque no está determinado su monto. Entonces, no puede decir, mira, esta plata te la doy para pagar la puerta que rompí, si tiene, por ejemplo, alquileres impagos, que ya están vencidos y que ya están líquidos y exigibles. ¿Bien? Entonces, no puede imputar a deudas que no estén vencidas, si hay deudas vencidas, y no puede imputar a deudas ilíquidas si hay deudas líquidas. Y por último, tiene una última limitación, no puede imputar el pago a capital si debe intereses. ¿Bien? Entonces, si se debe capital, intereses, vamos a suponer que no pagó el alquiler del mes de julio, y corrieron intereses durante todo agosto, hasta ahora hasta el 11 de septiembre, entonces, en primer lugar, la suma que lleva deberá ser imputada a los intereses devengados desde el 10 de julio en que venció el alquiler hasta ahora, y luego recién podrá imputar al capital, que en este caso sería el monto del alquiler del mes de julio. Perdón, profesor, ¿puede haber un acuerdo de partes ahí en que se impute primero el capital? El acuerdo de partes es regla, o sea, las partes pueden imputar de la manera que quieran. O sea, así como el acreedor, en este caso el locador, puede renunciar a los intereses, decir, bueno, también puede decir imputo al capital y no imputar a los intereses. Lo que está claro y que ustedes tienen que recordar es que si el acreedor recibe dinero a cuenta del capital y lo imputa al capital, está renunciando a los intereses. Los intereses se consideran cancelados. Por eso es importante cuando una deuda genere capital e intereses, y si uno está representando al acreedor, dejar expresa constancia de imputar primero al interés. O, si se imputa al capital, que se puede hacer reserva que se adeudan los intereses. ¿Bien? Porque el acreedor puede, si el acreedor acepta el capital sin reservas,
se consideran cancelados también los intereses. Puede imputar el pago directamente a los intereses y después recibir el pago del capital, o puede recibir el pago del capital y hacer reserva de que va a reclamar los intereses, en cuyo caso no los pierde. Bien, esas son las distintas opciones que se dan. Gracias. Entonces, tenemos que si el deudor no imputó, y que puede imputar a lo que quiera, salvo las limitaciones que les acabo de mencionar, lo va a hacer el acreedor. Algo que ustedes tienen que recordar también, porque hay ahí un trabajo práctico sobre este tema dando vuelta que seguramente van a tener que hacer, es que se aplican a la imputación de pago todos los principios que ustedes ya vieron respecto del pago. Recuerdan principios de identidad, de integridad, de localización, de buena fe, etcétera, etcétera. Entonces, si hay varias deudas y el deudor no lleva dinero suficiente para cancelarles todas y hace imputación, los rubros que se cancelan deben cancelarse totalmente. Salvo que el acreedor lo acepte, porque el deudor no puede hacer pagos parciales. Entonces, vamos a suponer que, vamos a agarrar un ejemplo bien simple. Debe el alquiler de agosto y el alquiler de septiembre, que vencen el 5 de cada mes. Debe 10.000 pesos del alquiler de agosto y 10.000 pesos del alquiler de septiembre. Olvidémonos de los intereses, de los servicios, nada. Hay nada más que dos deudas, dos periodos locativos, agosto y septiembre. Y en vez de ir con los 20.000 pesos que cubrirían los dos, va con 15. Entonces el deudor no podría obligar al acreedor a recibir el pago de los 10.000 pesos del mes de agosto y 5.000 la cuenta de septiembre. ¿Bien? Porque ahí entraría a jugar el principio de integridad. En cuyo caso, si el deudor quiere realizar esa imputación, el acreedor se puede negar a recibir el pago. ¿Bien? Entonces pasemos ahora al caso en que imputa al acreedor. El deudor fue, le dejó los 15.000 pesos y se fue y el acreedor le puso, recibí la cantidad de 15.000 pesos conforme que imputación que efectuaré más adelante. Entonces el acreedor puede imputarla a cualquiera y el acreedor no tiene esa limitación que tiene el deudor, porque el deudor no puede imponerle al acreedor la recepción de pagos parciales, pero el acreedor sí puede aceptarlos. Entonces, en el mismo ejemplo que les acabo de dar, si la imputación la realiza el acreedor, él sí puede decir, estos 10.000 pesos los tomo como pago total del periodo de locación del mes de agosto del 2020 y 5.000 a cuenta del de septiembre del 2020. Bien, porque él sí puede hacer imputaciones a pagos parciales. El acreedor tiene las mismas limitaciones que tiene el deudor. O sea, no puede imputar a deuda que no esté vencida y no puede imputar a deuda ilíquida. Pero no tiene la limitación del pago parcial. Él sí puede distribuir pagos parciales. Si no hace la imputación el acreedor, ahí en ese caso entonces aparece la imputación legal, o sea, es la norma. Acá me preguntan si puedo decir que es una deuda líquida o ilíquida. Bueno, la deuda ilíquida es la cuyo monto no está determinado. Entonces, deuda líquida es la que el monto está determinado, y deuda ilíquida es la que el monto está indeterminado. Por ejemplo, es común si uno, no sé, no pagó la tarjeta de crédito durante varios meses, y va al banco y dice, bueno, vengo a pagar, quiero que me liquiden la deuda. ¿Qué significa liquidar la deuda? Determinar su monto. Entonces ahí van a decir, bueno, usted tiene tales consumos, tiene estos cargos por mantenimiento, tiene estos intereses, bueno, el monto que debe en este momento es este. A veces la liquidación de una deuda es fácil porque implica nada más que una operación aritmética, tales como calcular intereses, pero otras veces no, en el caso que les daba de los daños y perjuicios. Yo
una persona sufre lesiones a partir de haber sido atropellada por un automóvil. Tiene derecho a reclamar una indemnización de daños y perjuicios. El deudor, los responsables, están en mora desde el mismo momento en que generaron los daños, porque así lo dice el Código Civil, mora automática para las obligaciones derivadas de hechos ilícitos. Ahora, esa deuda no está liquidada. ¿Por qué? Porque su monto va a depender de, digamos, por ahí un examen pericial, ver cuánto se gastó en gastos médicos, ver qué lucro cesante implicó para el lesionado dejar de trabajar, ver qué incapacidad sobreviniente le quedó como consecuencia de las secuelas, de las lesiones, etcétera, etcétera. O sea, hay una deuda, pero es ilíquida porque el monto no está determinado. Entonces, el hecho de que una deuda no esté determinada en cuanto a su monto, no significa que no sea exigible. Ahora vamos a ver, más adelante, cuando hablemos del pago por consignación, cómo se resuelve esta situación. Entonces, les decía, si no imputa el deudor con las limitaciones que les mencioné y no imputa al acreedor, va a imputar la ley. La ley lo que dice es que el dinero debe ser distribuido para las deudas que sean más onerosas para el deudor. Y que si todas son igualmente onerosas, se distribuye a prorrata. ¿Qué significa a prorrata? En proporción de cada una. En el ejemplo que yo les di, que se debían 10.000 pesos del mes de agosto y 10.000 pesos del mes de septiembre, y el deudor va con 15.000 pesos, si ninguno de los dos imputa, la imputación a prorrata va a ser que, como las dos tienen el mismo monto, el monto de 15.000 se va a dividir en dos partes. Entonces se van a imputar 7.500 al periodo agosto 2020 y 7.500 al periodo septiembre 2020. Eso es imputar a prorrata, imputar en la misma proporción. Doctor, ¿lo puedo interrumpir? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Le escribí en el chat, pero como no sé si se ve... Ah, sí, porque a veces miro la pantalla y no miro el chat. No, está bien. Le hago una pregunta porque no lo puedo seguir. El concepto de imputar, ¿no? Imputar deuda. Sí. ¿Lo podría explicar? Porque no estoy entendiendo... Imputar es adjudicar. Adjudicar. Es decir, bueno, esto se destinar. Está bien, pero, o sea, no es necesario tener... Con una sola deuda está bien, digamos. No es que No. tiene que tener... Para que haya imputación, como les dije al principio de la clase, para que haya un problema de imputación tiene que haber varias deudas entre un mismo acreedor y un mismo deudor, tienen que ser todas de la misma naturaleza y el monto que se paga no tiene que alcanzar a cubrirlas a todas. Si no, no hay problema de imputación de pagos. Bien. Si yo debo por distintos conceptos 55.000 pesos y voy con 55.000 pesos, no hay problema de imputación de pagos. Perfecto. ¿Bien? Y si debo zanahorias y debo manzanas y voy con manzanas, tampoco hay problema de imputación de pagos. ¿Bien? Y si le debo a Juan 10 y a Pedro 20 y voy con 10 pesos, o se los doy a Juan o se los doy a Pedro, tampoco tengo problema de imputación de pagos. Entonces, por eso al principio de la clase, por ahí justo no estaba cuando comencé, es importante recordar que para que exista este problema tiene que haber varias deudas por diferentes conceptos entre el mismo acreedor y el mismo deudor, y que el monto que se lleva no alcance para cubrirlas a todas. Entonces, ahí por eso se llama imputación, hay que decir a qué se destina este dinero, a qué se lo adjudica, cuáles son las deudas que se cancelan y cuáles subsisten. Bien, muchas gracias. No, de nada. Ustedes Hola, interrumpan. doctor. Sí. Yo tengo otra consulta. Sí.
El deudor no puede exigir pagos parciales, pero si hay un acuerdo de ambas partes, si el acreedor accede a eso, ¿sí se puede? Sí, porque el acuerdo de partes, esto para todo el derecho en general, no para obligaciones en particular. El acuerdo de partes es excepción de todo, salvo que exista una norma de orden público que impida tal acuerdo. Por ejemplo, si hablamos de la prescripción, que la vamos a ver más adelante, acreedor y deudor no se pueden poner de acuerdo en fijar un plazo de prescripción menor, porque el plazo de prescripción de la norma es de orden público. Si hacemos un contrato de locación para vivienda, ya lo van a ver en contratos, no podemos poner un plazo inferior a los 3 años, porque la norma ya establece que el plazo mínimo es de 3 años, y esa norma es de orden público. Pero salvo casos excepcionales, que son excepciones, como es redundante lo que estoy diciendo, pero son casos de excepción, el acuerdo de voluntades es excepción de todos. Entonces, si el deudor va y quiere imputar a una deuda que todavía no está vencida y dejar sin pagar las que están vencidas y el acreedor lo acepta, no hay ningún problema. Porque el acuerdo de partes, como yo les dije, es excepción de todas las normas. Bueno, muchas gracias. Más rigiendo el principio de la autonomía de la voluntad, en lo que sería la principal fuente de las obligaciones, que son los contratos, ¿no es cierto? Entonces, les decía que en caso de que no haya imputado ni el deudor ni el acreedor, se imputa conforme lo que determina la ley y se imputa la deuda más onerosa. Y acá es un concepto que sí ustedes tienen que tratar de aprender, porque la deuda más onerosa no es la de monto más alto. Supongamos que debe 5.000 pesos de saldo del alquiler del mes de agosto y 10.000 pesos del alquiler del mes de septiembre. La de 10.000 no es más onerosa que la de 5.000, desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista nominal económico, sí, 10 es más que 5, pero desde el punto de vista jurídico no. Onerosa es la que, en caso de no ser pagada, le genera mayores perjuicios al deudor. ¿Bien? Entonces, supongamos que una deuda, aunque sea de monto más chico, tiene más intereses. Supongamos, el deudor debe el alquiler y debe las expensas del departamento que está alquilando. Debe el alquiler y las expensas. Ahora, para el caso de falta de pago del alquiler, en el contrato se fijó un interés del 2% mensual. Pero el consorcio de copropietarios, por lo que dice el reglamento, si no se pagan las expensas, fija un interés de un 5% mensual. Entonces, en ese caso, la deuda más onerosa es la despensa, aunque sea de monto inferior al alquiler. ¿Se entiende? Porque la falta de pago de las expensas le genera mayores perjuicios al deudor. Supongamos que debe la luz, el servicio de energía eléctrica, y debe el alquiler. Y supongamos que el servicio de energía eléctrica tiene un interés menor al que le cobran por falta de pago el alquiler. ¿Bien? Pero si no pago la luz, me cortan el servicio. Entonces, en ese caso, aunque tenga un interés menor la falta de pago del servicio, le genera más perjuicio al deudor la falta de pago porque implica la pérdida del servicio. Entonces, el principio de mayor onerosidad, en definitiva, tiene hay cierta subjetividad a la hora de apreciar cuál deuda es más onerosa para el deudor. Por eso, si luego de no haber hecho la imputación y recurrirse a la imputación legal como forma de resolver la cuestión, las partes no se ponen de acuerdo, es el juez el que va a decidir en definitiva cuál de las deudas se dio por cancelada y cuál no. Él será el que va a entender cuál es la más onerosa. Para que ustedes lo tengan en cuenta, digamos, algunos parámetros a considerar, se consideran siempre más onerosas las que tengan intereses más altos, las que tengan garantías más gravosas, por ejemplo, si hay una hipoteca, una prenda o hay un embargo, las cuyo incumplimiento genere la pérdida de un derecho, por ejemplo, porque la falta de pago de 2 meses de alquiler autoriza
al locador a resolver el contrato y reclamar el desalojo del inmueble, ¿bien? Entonces, todos esos parámetros son los que se consideran a la hora de calificar como más onerosa una deuda u otra. Y por supuesto, reitero, está sujeto, en caso de falta de acuerdo, a la apreciación judicial. Si todas son igualmente onerosas, se imputa a prorrata. Bueno, eso es todo cuanto tengo que decir de imputación de pago. Es un tema relativamente sencillo, simplemente a la hora de hacer un trabajo práctico, ustedes lo único que van a tener que hacer es tener una calculadora en la mano y considerar todos estos parámetros que yo les di para resolver el tema. Como decimos siempre, en derecho generalmente no existe una sola solución para cada cuestión. Entonces, cuando uno decide una situación de estas, puede haber varias respuestas que sean correctas. Lo importante es fundamentar la respuesta. A diferencia de lo que ocurre en matemática, que uno se hace un ejercicio, el resultado final es uno solo, va a haber un número que es uno solo, en derecho la cuestión no funciona así. Interesa más el proceso que se llegó para la solución que la solución misma. Por supuesto que las soluciones justas y adecuadas a derechos no son infinitas, están dentro de un rango limitado, pero en general son más de una. Bueno, ahora vamos a pasar al otro tema previsto para el día de hoy, que es la consignación judicial. Esto ustedes lo van a encontrar a partir del artículo 904. Hasta el artículo 909 se refiere a la consignación judicial, y este Código Civil y Comercial nuevo, bueno, ya tiene 5 años, pero para los que ejercemos el derecho desde hace muchos años, seguimos llamándole Código Civil Comercial nuevo, trae una novedad. A partir del artículo 910 hasta el 913 nos habla de la consignación extrajudicial. Entonces, ¿a qué llamamos pago por consignación? El pago por consignación es una facultad que tiene el deudor para liberarse de la obligación cuando el acreedor no acepta el pago que se le formula. Entonces, requiere como requisito previo la mora del acreedor. Ustedes han visto, cuando vieron los principios del pago, seguramente la clase anterior, que el acreedor tiene un deber de colaboración y de buena fe. O sea que para que el deudor pueda concretar la prestación y satisfacer el interés del acreedor, aparte de su propia acción, requiere que el acreedor colabore y genere las condiciones necesarias para que la prestación se cumpla. Porque si yo voy a la casa del deudor el día del vencimiento con el dinero para pagarle, y el acreedor no me abre la puerta, no me atiende, y desde una ventana me dice que no me quiere ver, evidentemente, por más voluntad que yo tenga, no puedo concretar el plan prestacional previsto en esa obligación. Si tengo que ir a pintar y no me entrega los materiales, o no me da el acceso al domicilio, o si me mando a hacer un traje y no concurro a las pruebas que me tiene que hacer para cortar y coser, etcétera, etcétera. O sea, como cualquiera sea el ejemplo que se nos ocurra, para el cumplimiento de la obligación, el deudor necesita necesariamente en mayor o en menor medida de la colaboración del acreedor. Entonces, la falta de colaboración del acreedor, que impide el cumplimiento de la prestación por parte del deudor, genera lo que se llama mora del accipiens, o mora del acreedor.
ante esta circunstancia, el deudor, no es que la obligación se extingue, si el deudor va a pagar y el acreedor no le recibe el pago, la obligación sigue vigente. Lo que ocurre a partir de la mora del acreedor es que los riesgos respecto de la prestación son a su cargo y dejarían de correr los intereses moratorios. Porque la mora del acreedor salva o deja sin efecto la mora del deudor. ¿Bien? Pero el deudor no se libera. El deudor sigue obligado por todo el plazo de prescripción. Entonces, si el deudor, ante la mora del acreedor, quiere liberarse, quiere sacarse el peso de encima que implica tener esa obligación a su cargo, puede recurrir a este mecanismo que es el pago por consignación. Este mecanismo también puede ser utilizado por el deudor cuando tiene incertidumbre sobre la persona del acreedor. Vamos a suponer, no sabe quién es su acreedor. Por ejemplo, yo le debía dinero a una persona y esta persona fallece. Entonces, le tengo que pagar ¿a quiénes? A sus herederos. Ahora, si no sé quiénes son sus herederos, entonces en ese caso tengo incertidumbre respecto de la persona del acreedor. Entonces, para liberarme, puedo recurrir también a este mecanismo que vamos a analizar ahora a continuación, que es el pago por consignación. También hay una tercera posibilidad, que es la del inciso C del artículo 904. Cuando el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por una causa que no le es imputable. Que un poco está muy relacionado con el inciso anterior, existe incertidumbre respecto de la persona del acreedor. Vamos a suponer, pero también otro caso puede ser, yo le firmé un pagaré a un conocido, a un amigo, y cuando le voy a pagar me dice, mira, lo perdí, no lo encuentro el pagaré. No basta con que me dé un recibo. Él me puede dar un recibo, pero como el crédito estaba instrumentado en un título al portador, mañana puede aparecer cualquiera con el pagaré y reclamarme el pago. Y como es un instrumento incausado, lo voy a tener que pagar igual. Y luego hacer un juicio ordinario para repetir. Entonces, si yo sé que le debo a una persona, pero esta persona perdió el título de la obligación y yo quiero pagar y liberarme, puedo recurrir al pago por consignación. ¿Por qué? Porque en este caso, el pago que yo haría no sería un pago seguro porque no me pueden devolver el título, y la causa de que ello ocurra no me es imputable. Le es imputable al acreedor que perdió el pagaré en el cual habíamos instrumentado la deuda. Entonces, el pago por consignación, reiterando, se puede dar en tres. El deudor puede recurrir a él en tres situaciones diferentes. Cuando hay mora del acreedor, cuando existe incertidumbre respecto de la persona que es el acreedor, o cuando existen dificultades para realizar el pago por causas que no son imputables al deudor. El pago por consignación es optativo, no es una obligación para el deudor. El deudor puede utilizar este mecanismo si lo que quiere es liberarse de la obligación. Pero si él constituye mora al acreedor y no quiere pagar, se queda en una actitud pasiva esperando que el plazo de prescripción transcurra o que algún día venga el deudor a reclamarle y en cuyo caso efectuará el pago. Dicho esto, tenemos que ver cómo se realiza el pago por consignación. Acá nosotros tenemos que distinguir según los diferentes tipos de prestaciones. Obviamente el pago por consignación solamente va a ser posible en las obligaciones de dar. No se puede realizar en las obligaciones de hacer, ni en las obligaciones de no hacer.
Entonces, los hechos o las omisiones no pueden ser objeto de pago por consignación. Solamente se va a poder utilizar este mecanismo en las obligaciones de dar. Lo más común que se utilice este mecanismo es en el pago de obligaciones de dar sumas de dinero. Entonces, en este caso, ¿cómo se hace? A través del depósito judicial. Yo tengo que iniciar un juicio de conocimiento, que se llama pago por consignación, y previamente o en forma simultánea al inicio de la demanda, tengo que ir al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de la jurisdicción del Departamento Judicial de Mar del Plata. En otras provincias o en Capital Federal hay otros bancos oficiales. Entonces yo voy a un depósito del dinero a orden del juzgado. Entonces en ese caso efectúo el depósito, le explico al juez cuáles son las circunstancias por las cuales estoy utilizando solicitando su intervención, y el juez le va a dar traslado al acreedor para que se presente y se expida al respecto. ¿Qué puede hacer el acreedor? Puede aceptar el pago o puede negarse a recibir el pago. Si acepta el pago, es que el pago, primero, cumplió con todos los requisitos del pago que ya hemos mencionado: integridad, identidad, localización, puntualidad, buena fe, etcétera, etcétera. Y él estaba constituido en mora. Demostró el deudor que había sido constituido en mora el acreedor. Entonces, en este caso, si el acreedor va y retira el pago, las costas van a ser a cargo de él. La otra circunstancia que puede ocurrir es que el acreedor se oponga a la recepción del pago, que es lo que normalmente ocurre, porque si el acreedor quiere cobrar, lo cobra voluntariamente, no obliga al deudor a hacer un depósito judicial. ¿Bien? Entonces, si se opone al pago, y se va, obviamente alegará alguna razón. Generalmente dirá que el pago es insuficiente. Normalmente la razón que se da es que el pago no cumple con el principio de integridad, al cual ustedes ya han visto en la otra clase. Entonces, en ese caso, el juez deberá resolver si el pago es válido o no. Si el juez resuelve que el pago es válido, el deudor queda liberado y las costas son a cargo del acreedor. Si el juez resuelve que el pago es inválido, la obligación sigue subsistente y en todo caso las costas van a ser a cargo del deudor, quien tendrá después la opción de retirar el depósito que hizo. Entre estos dos extremos, entre estas dos opciones, el Código Civil y Comercial ha agregado una opción intermedia, que ha sido bienvenida por la práctica procesal, porque le permite al deudor, ante la oposición justificada del acreedor, integrar el pago de manera tal de terminar con el cumplimiento de la obligación. Entonces, en el proceso del pago por consignación, el deudor fue y depositó determinada cantidad de dinero, vino el acreedor y se opuso y dice: no, yo no acepto este pago porque le falta tal accesorio, tal cosa. El deudor lo reconoce, lo integra y queda terminado el proceso. En ese caso, el deudor se libera, pero las costas van a ser a su cargo porque la oposición del acreedor fue fundada. Entonces, repasando, el proceso de pago por consignación de una suma de dinero puede terminar con tres soluciones: que el acreedor la acepte, en cuyo caso el acreedor deberá pagar las costas; que el acreedor se oponga y esa oposición sea declarada válida, y entonces se rechace, en cuyo caso el deudor pagará las costas y retirará el dinero; que el acreedor se oponga y el deudor acepte la oposición e integre el pago y termine liberándose de la obligación; o que en definitiva resuelva el juez la validez o no de la consignación para un lado o para otro. Así, siempre, salvo excepciones, en el derecho procesal las costas son para la parte vencida, o sea, el que tiene razón no paga y el que perdió paga.
Si la obligación es de dar cosas indeterminadas, por ejemplo, dar cantidades de cosas, toneladas de trigo, toneladas de maíz, etcétera, etcétera, previamente, antes de consignar, el deudor debe intimar al acreedor a que elija o que practique la elección del objeto. Si vence el plazo para hacer la elección y no la hace, en este caso esa facultad pasa al deudor. Entonces ahí el deudor elige y consignará. Si se trata de una cosa que es diferente a dinero, el depósito se puede hacer en un lugar apropiado para tener la guarda del mismo. Supongamos que, no sé, tengo que entregar un automóvil, puedo dejarlo en una cochera. Y poner las llaves a disposición, o por ejemplo, tengo que entregar un inmueble. Terminó el contrato de locación, yo me voy del inmueble, y el locador se niega a recibir el inmueble porque dice que no está en las condiciones que me lo entregó. Entonces, en ese caso, no voy a llevar el inmueble, es imposible llevarlo a tribunales, lo que llevo las llaves. Y digo, señor juez, pongo a disposición las llaves para que vaya el acreedor y lo reciba. Y entonces, en ese caso, ¿cómo se hará la consignación? Se citará al acreedor, y se hará con las llaves del inmueble al mismo, y en presencia del oficial de justicia se procederá al ingreso del inmueble, se constatará que está desocupado, se dejará constancia de las observaciones que se puedan hacer respecto del estado que existe el mismo, y en ese momento el acreedor decidirá, sí, está bien, me quedo con el inmueble, pero dejo constancia que está roto la ventana del pasillo, etcétera, etcétera, que sacaron el calefón, lo que quiera, en cuyo caso después tendrá la opción, ya se queda con el inmueble, pero tendrá la opción de reclamar los daños y perjuicios por los defectos que tenga la cosa, o decir yo no acepto el inmueble en estas condiciones, y en ese caso resolverá el juez si la consignación es válida o no. Por último, si se tratara de objetos cuya conservación fuese dificultosa o excesivamente onerosa, me pasó una vez que cuando se cerró el zoológico de Buenos Aires, el elefante fue vendido ahí al zoológico que está en Escobar, a Temaiken, y en Temaiken se negaban a recibir el elefante. Bueno, en ese caso, decir, bueno, ¿cómo hago para consignar un elefante? Tengo que conseguir un lugar donde yo lo pueda tener resguardado, y en ese caso los costos que genere esa guarda van a ser a cargo del que resulte vencido en el proceso de consignación. Es mentira lo del elefante, pero bueno, es un mal ejemplo que se me ocurrió para captar su atención y para que vean que se puede consignar cualquier tipo de prestación. Si lo que yo tengo que guardar es, vamos a suponer, tengo pescado, y no tengo una heladera para hacerlo, o ponerlo en frío me sale más caro que lo que vale la propia mercadería, lo que puedo pedirle al juez, cuando es mercadería perecedera, es que me autorice a vender las cosas, y en ese caso, una vez vendida, lo que deposito es el dinero. Entonces también tengo ese mecanismo para consignar mercaderías perecederas o de dificultosa conservación. Bueno, y para terminar, les decía que el Código Civil incorporó la posibilidad de la consignación extrajudicial. O sea, una consignación que se hace sin la intervención
del organismo jurisdiccional. O sea, sin la intervención del Estado, sino con la intervención de un particular que es el escribano público, un escribano público. El escribano público es un funcionario al cual el Estado le adjudica la fe pública. Pero no es un funcionario público, sino que es una persona de derecho privado a la cual el Estado le ha adjudicado una determinada potestad o facultad. Entonces, la consignación extrajudicial se puede hacer a través de la intervención de un escribano público y solamente está prevista para las obligaciones de dar sumas de dinero. O sea que todas las otras obligaciones de dar tienen que hacer a través del mecanismo de consignación judicial. Entonces, en este caso lo que hace, en realidad lo que la consignación a través del escribano público, en principio no es una verdadera consignación. Porque a diferencia de lo que ocurre con el juez, el escribano no puede obligar al acreedor a recibir el pago. ¿Por qué? Porque no tiene la jurisdicción. ¿Bien? Entonces el juez, viene el deudor, le deposita el dinero, viene el acreedor, se opone, dice, no, lo que le pagó el deudor está bien, y lo obliga a recibir y libera al deudor, aunque el acreedor no esté conforme. Ahora el escribano no puede hacer eso, porque no tiene lo que se llama el imperium, que es la facultad de imponer su decisión a otra persona. Entonces, si el deudor puede recurrir a este mecanismo, pero si el acreedor no acepta el pago, no se libera. ¿Bien? Eso es la primera cuestión a tener en claro. La segunda es que, en realidad, en principio, más que un mecanismo de consignación, es un mecanismo para constituir en mora al acreedor, en forma fehaciente. Porque, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Cuando el domicilio de pago, que generalmente así está estipulado en los contratos, es el domicilio del acreedor, ¿cómo hace el deudor que quiso pagar y el acreedor no lo aceptó? ¿Cómo hago? Es difícil probar. Tendría que, supongamos, que del 1 al 10 tengo que pagar en el domicilio del deudor una determinada suma de dinero. Si yo quisiera probar que fui a pagar, tendría que contratar un escribano que esté desde el día 1 a las 0 horas tocando timbre en la puerta de la casa del acreedor y que esté tocando el timbre durante 10 días, las 24 horas hasta el día 10, para verificar que nadie me atendió durante todo ese periodo. Entonces, obviamente esto es imposible de practicar. Entonces, ¿cómo hago yo deudor si quiero constituir en mora al acreedor? Voy a un escribano y pongo el dinero depositado en la escribanía y hago que el escribano cite al acreedor a recibir el pago. Entonces, si el acreedor no concurre a recibir el pago o no recibe la notificación, el efecto que yo tengo como deudor es haber constituido en mora al acreedor. Y liberarme a partir de ese momento del curso de los intereses y de todas las consecuencias disvaliosas que genera el incumplimiento de una obligación. ¿Se entiende? Entonces, en principio, esto que se llama la consignación extrajudicial, en realidad es un mecanismo para constituir en mora al acreedor. Hecha esta aclaración, ahora vamos a ver las diferentes circunstancias que se pueden dar. Entonces, algo que me olvidé de mencionar cuando hablé de la consignación judicial, es que, y que es una pregunta que frecuentemente se hace, el deudor moroso puede consignar igual.
Lo importante es que cumpla con el principio de integridad. Entonces, si está en mora, tendrá que agregar al pago del capital los intereses punitorios y compensatorios que hayan corrido desde el momento de la mora hasta el momento en que hizo efectivo el pago. ¿Sí? Y otra cosa que me olvidé decirles, que en el caso que se declare válida la consignación, el deudor se va a considerar liberado desde el momento en que notificó al acreedor de la demanda de consignación. O sea, la liberación se dicta con efecto retroactivo al momento de la notificación de la demanda. Esto es lo que procesalmente se denomina traba de la litis. Van incorporando, para aquellos que todavía no lo tienen, conceptos nuevos a su vocabulario. ¿Qué es la traba de la litis? Cuando acreedor y deudor, actor y demandado ya forman parte del proceso. Volvamos a la consignación. Perdón, profesor, ¿puede repetirme que la deliberación se dicta con efecto retroactivo? Una Sí, vez que... se dicta con efecto retroactivo al día en que el acreedor fue notificado de la demanda. Porque es en ese momento en que el acreedor toma conocimiento que se encuentra depositado el dinero a su nombre. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, volviendo a la consignación extrajudicial, el acreedor va y le dice al escribano público que le debe tanto dinero a una persona, se lo deja depositado, y en este caso, el escribano dentro de las 48 horas tiene que notificar al acreedor para que dentro de los 5 días hábiles concurra a aceptar o no el depósito que se ha realizado. Entonces, si no concurre, se toma como una negativa. Si concurre, el acreedor puede adoptar 3 temperamentos. El primero de ellos puede aceptar el pago, en cuyo caso los gastos de escribanía van a ser a su cargo. Perdón, porque ahí les dije mal. Si el acreedor va y acepta el pago, los gastos de escribanía igual son a cargo del deudor que fue el que solicitó el servicio. Solución que en algunos casos se discute, porque si el acreedor estaba en mora previamente y el deudor fue obligado a recurrir a este mecanismo, no es justo que él soporte los gastos, ¿bien? Pero lo que dicen los autores del Código Civil respecto a esta solución es que si el acreedor ya se encuentra constituido en mora y el deudor quiere liberarse sin costos, puede recurrir a la consignación judicial. ¿Bien? Como la consignación extrajudicial es optativa, si él elige ese camino, se tendrá que hacer cargo de las costas. Entonces... Profe, disculpe. Sí. Entonces, eso dijo que era en la consignación judicial, Extrajudicial. extrajudicial. Y que dijo que si aceptaba el pago, los gastos corrían a cargo del deudor. ¿En el otro Así es. tipo de consignación es distinto? ¿Si acepta el pago, corre a cargo del acreedor? Sí,
En la consignación judicial se acepta el pago, no, es lo mismo, pero si el deudor demostró que estaba constituido en mora, van a ser a cargo del acreedor. ¿Mm? Muchas gracias, profe. O sea, por ahí yo fui, te generar dudas porque yo no lo dije del todo claro. ¿Mm? Vos para recurrir a la consignación judicial tenés que previamente constituir en mora al acreedor, porque si no, no tenés la facultad. Entonces, si lo constituiste en mora y el acreedor recurriste al mecanismo de consignación judicial y el acreedor va y retira el dinero, las costas son a cargo de él. ¿Mm? Ahora, como la consignación judicial, extrajudicial, en realidad es un mecanismo para constituir en mora y eventualmente, si acepta el pago, liberarme de la obligación, como no está previamente la demostración de la constitución en mora, porque justamente el mecanismo que utilizamos para demostrarlo es este procedimiento, si el acreedor va y lo retira, las costas son a cargo del deudor. ¿Bien? Profe, una pregunta. Sí. También en la consignación judicial, en el caso de que el acreedor se niega, pero el juez resuelve que el pago sí era válido, también las costas son a cargo del acreedor, ¿no? Sí, sí. Genial. Era para ver si había entendido bien. Porque resultó vencido, sí. Bien. Entonces, consignación extrajudicial. Voy, deposito el dinero en el escribano público, viene el acreedor, lo acepta, el deudor queda liberado y las costas, los gastos, en realidad no son costas, los gastos del escribano los paga el deudor. Viene el acreedor y no los acepta, se va, el deudor va y le paga al escribano los gastos, retira el dinero y si quiere liberarse tendrá que recurrir a la consignación judicial. Pero queda una tercera opción. Puede ser que el acreedor concurra, no acepte el pago, pero retire el dinero. ¿Bien? Él dice, no, a mí con esto no me está pagando. Lo retiro igual, lo toma como un pago a cuenta, y en ese caso, los gastos del notario son a cargo del acreedor. ¿Qué pasa en este supuesto? El acreedor tiene un plazo de caducidad de 30 días para reclamar por la vía judicial la diferencia del monto que él considere que se le debe, más los gastos que le pagó al escribano. Y el deudor, sí. ¿Y qué pasa si pasan esos 30 días y no reclama? ¿Pasaron y qué pasa? Ahí va. Caducó ese derecho y la obligación se consideró cancelada. Bien. ¿Mm? Entonces, el deudor, en este supuesto, no queda liberado. O sea, lo que va a tener, la única certeza que va a tener que hizo un pago a cuenta y que el acreedor, dentro de esos 30 días, le puede reclamar una diferencia. Después el juez resolverá si la diferencia que reclama es válida o no. Y ahí se resolverá definitivamente la cuestión. Pero en definitiva, cuando ustedes sean abogados, recuerden que este mecanismo de la consignación extrajudicial generalmente lo van a utilizar para constituir en mora al acreedor y habilitar la vía judicial. Acá me están haciendo una pregunta, si acepta el pago, ¿por qué tiene que pagar él el escribano? Bueno, en realidad, Pablo, la pregunta no sé si se refiere a cuando acepta el pago y libera al deudor o cuando lo toma como un pago a cuenta. Te digo cuáles son los criterios y puede ser que no se compartan. Si el acreedor acepta el pago y libera al deudor, el servicio que prestó el escribano fue en favor de este último.
Digamos, el que requirió el servicio para utilizar este mecanismo para pagar fue el deudor, entonces él es el quien lo paga. Y aparte, una cosa muy importante, que el deudor, y que no se las había dicho hasta ahora, el deudor puede recurrir a este mecanismo inclusive aunque no esté en mora. Vamos a suponer que yo sé que dentro de 10 días me va a vencer una obligación y quiero tener certeza de mi liberación, ya voy hoy al escribano y pongo el dinero a disposición y lo cito para que el día del vencimiento el acreedor venga. El acreedor viene, toma el pago, se lo lleva, y no hace ninguna observación, lo acepta, él no tiene que pagar nada porque en realidad ese servicio no lo requirió el deudor y él es el que lo paga. Ahora, en el otro supuesto, en el que el acreedor va y retira el dinero, pero no libera al deudor, dice, mire, yo este dinero lo tomo, pero en el acta que hace el escribano diciendo que recibe, que retira el dinero, deja constancia que él hace reserva de reclamar intereses o de reclamar costas. Ahí sí, porque el servicio pasa a ser eficaz para el acreedor, entonces él lo tiene que pagar. El deudor no logró su objetivo, que era liberarse. ¿Bien? El escribano prestó un servicio ¿en favor de quién? En favor del acreedor. Ustedes recuerden que por más que el escribano inicialmente lo contrate el deudor, el escribano es un funcionario imparcial. Él no puede tomar partido en favor de uno o de otro. Por supuesto puede llegar a asesorar, puede instruir respecto de las consecuencias que implica cada una de las decisiones que los involucrados tomen, pero en definitiva, él lo único que hace es dar fe de lo que ocurrió. ¿Bien? Entonces no sé si con eso te queda... Profe, una pregunta. Para recurrir al pago por consignación, entonces, ¿es necesario que el acreedor esté en mora? Sí. Y en cambio para la consignación extrajudicial no es necesario que esté en mora. Así es. Ah, ok. Esto, Y otra sí. pregunta más. Y cuando en la consignación extrajudicial, que es el acreedor el que tiene que abonarle al escribano, en caso de que en el tramo de esos 30 días se le devuelva la plata, o sea, se le dé el monto de plata que él pide, ¿también se le devuelve lo que él le abonó al escribano? Y forma parte del acuerdo de voluntades. En principio tendría que ser así, porque si tuvo que pagar el deudor alguna diferencia es que el pago no era íntegro. Ah, ok. Si el pago era íntegro y él lo hubiera aceptado, las costas hubieran sido a cargo del deudor, los gastos hubieran sido a cargo del deudor. Entonces, como el pago no fue absolutamente válido, en este caso tendrá que hacerse cargo de los gastos que pagó el acreedor. Okay, por supuesto que todo esto es si no hay acuerdo de voluntades. Si ellos se ponen de acuerdo, pueden decir, bueno, mirá, lo pagamos a medias, pueden decidir lo que quieran. Bueno, con eso terminamos. ¿Queda alguna pregunta? Profesor, cuando se refiere al inciso C del artículo 911, que dice rechazar el procedimiento y el depósito o no expedirse, o sea, no presentarse o... ¿cómo se tomaría el término no expedirse? ¿Cómo? ¿Cómo se tomaría el término de no expedirse? No expedirse es decir, no hacer ningún comentario respecto del mismo. O sea, el escribano lo cita a ir a recibir el pago, concurre y no dice nada. O sea, deja constancia que concurrió y no hace ninguna observación ni a favor ni en contra. Gracias. Pensemos que el escribano fue contratado por el deudor y el acreedor, si no está asesorado, puede tener dudas respecto de la imparcialidad del funcionario. Entonces, por ahí prefiere no hablar. Bien. Esto, por ejemplo, ahora, en los momentos que estamos viviendo,
ha adquirido alguna relevancia, sobre todo cuando el pago ha sido pactado en moneda extranjera. Por eso no los quiero, digamos, no me quiero adelantar ni embarullarlos, pero cuando hablemos de obligaciones de dar dinero más adelante, y veamos la facultad de sustitución que tiene el deudor, si tiene que pagar dólares, puede pagar en pesos, y ahí aparece el problema de si paga en pesos, ¿qué paga? ¿El dólar oficial del Banco Nación, que está a 78, o paga el dólar blue, que me sale 131 si lo voy a comprar? Entonces, vamos a suponer que yo soy un deudor, que tengo que pagar $5.000, y voy a la casa del acreedor, multiplico 78 por 5.000, le llevo los pesos y dice, no, mirá, yo quiero dólares billetes. No, pero a mí el Código Civil, el 765, me dice que te puedo pagar en pesos. Bueno, no, pero si me pagas en pesos, pagame en lo que me sale a mí ir a comprarlo, porque a mí no me sale 78, yo no puedo ir al banco, salvo $200 que me lo venden, aparte me cobran un impuesto del 30%, lo tengo que pagar 131. Ah, bueno, no, pero ese es un problema tuyo, no es un problema mío. Bueno, entonces el deudor que pretende liberarse puede recurrir a este mecanismo para intentar constituir en mora al acreedor. Y luego se discutirá judicialmente la validez de ese pago. Si el deudor realmente tenía esta facultad de cancelar en pesos a la cotización oficial, o si debió haber cancelado en dólares billetes, o si debió haber cancelado en pesos, pero al dólar blue o lo que sea. Eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la parte de obligaciones de dar dinero. Pero digamos, guarda relación con la posibilidad de utilizar este mecanismo, que parece medio intrincado, porque decir, bueno, si yo le debo 5.000 pesos a una persona, ¿por qué tengo que hacer tanto procedimiento para pagarlo? ¿O para qué le voy a ir a pagar a un escribano? Si yo sé que le debo 5.000, voy y lo consigno judicialmente y me libero de los gastos, de las costas y listo. Pero a veces no es tan fácil la determinación del monto de una deuda. Bueno, Profe, sí. una consulta. Para que el acreedor se constituya en mora, tiene que ser, digamos, que de manera injustificada aceptar eso que el deudor le ofrece, ¿no? Claro, se tiene que rehusar injustificadamente a recibir el pago. Claro, bien. Profe, también puede ser que tenga que recurrir en caso que el acreedor haya viajado y no tenga dónde efectuar el pago, para no Así es. tomar interés, puede ir a un escribano. Eso sería, digamos, el inciso el 2. El pago por consignación. El 904 dice incertidumbre sobre la persona del acreedor, o el C sería cuando no puede realizar un pago válido, porque está ausente, se mudó del país o está en otro lugar, o su paradero es desconocido. Normalmente nadie lo hace, porque, en definitiva, si mi acreedor desapareció y no lo encuentro por ningún lado, hablando como un ciudadano común, yo me tiro el lance de, por ahí no aparece, pasa la prescripción y no le pagué nada a nadie. Entonces, salvo que yo tenga un interés especial en liberarme de ese crédito, normalmente el deudor, ¿qué hace? Espera que transcurra el plazo de prescripción. Pero, Entonces, profe, por ejemplo, en el caso que haga una reserva, vamos a suponer que compra un lote. Esa sí. reserva, si no paga en tiempo, porque el acreedor se desapareció para hacer pasar la reserva, si no cumple, se pierde la plata de la reserva y pierde la compra. Entonces ahí también puede recurrir, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa que, digamos, en el caso de la reserva, digamos, para que la reserva sea operativa, tiene que ser aceptada por el propietario. Entonces, si no es aceptada, la reserva queda sin efecto y yo puedo ir y pedir que me la devuelva el martillero. ¿Bien? No sé si te estaba refiriendo a ese ejemplo. Yo voy a Sí, una sí. inmobiliaria
y hago una reserva para comprar un inmueble. La reserva es una oferta de compra, que para concretarse en compraventa tiene que ser aceptada por el destinatario de la misma. Entonces, supongamos que el destinatario desaparece o no la acepta, y si fuera al revés, que acepta la oferta y luego desaparece, ya no hablaré de un pago de consignación, sino que tendré que iniciar una acción de cumplimiento de contrato, porque, digamos, la operación involucrada trasciende el mero pago. Tengo que escriturar, me tienen que entregar el inmueble, o sea, hay una acción de cumplimiento de contrato. Por eso, y vino muy bien lo que me preguntaste, esto del pago por consignación extrajudicial no se puede hacer cuando ha habido una resolución del contrato o se ha reclamado el cumplimiento. O sea, si el acreedor resolvió el contrato, el deudor no puede ir a consignar. O si el acreedor ya inició la demanda para el cumplimiento, tampoco puede el deudor liberarse consignando. Por supuesto, para que esto ocurra, el deudor ya tiene que haber sido notificado o de la resolución o de la demanda de cumplimiento. Porque si él no tenía conocimiento, sí, todavía el mecanismo es válido. ¿Bien? Bueno, nos vemos el viernes que viene. Y ya saben, cualquier cosa, ahí les dejé mi mail, me mandan las consultas que consideren pertinentes. Ya he recibido 2 o 3 mails y los he contestado. Y bueno, esperemos tener un buen cuatrimestre y que al final lleguen todos conociendo y aprendiendo la materia. Bueno, Gracias, nos vemos. profe. Buen nada. fin de. Buen fin de a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. De nada, hasta luego. Hasta luego.